Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Idego Art, este espacio donde hablamos con artistas y otras personalidades relacionadas con el mundo del arte para dar a conocer historias de artistas, formas de hacer arte que nos puedan ayudar y servir a todos los artistas que vemos este podcast para mejorar a nivel profesional y personal. Yo soy Nat Fuentes, estamos como siempre en el estudio de Fonovox en la Ciudad de México y hoy voy a entrevistar a un artista colombiano que aunque lleva muchísimo tiempo en México, el acento no se le va. Es un artista que no solo hace arte, sino yo creo que su trabajo es mucho más profundo, conecta arte con comunidad, con ritual, con experiencia. Nos va a contar un poco su historia, su trayectoria, cómo un momento de su vida cambió ese enfoque que le estaba dando a su camino en el arte, porque hay veces que pasan cosas en nuestras vidas que por lo que sea, por casualidad o no, nos cambian el rumbo. Tengo a Prensiva, Freddy Jiménez. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, cuéntanos un poquito esos comienzos. ¿Quién es Prensiva? Bueno, pues saludarlos a todos y gracias por la invitación. Prensiva, Freddy Jiménez, el nombre que me dieron mis padres es Freddy Jiménez. Y Prensiva lo adopté hace algunos años, en el año 2010. Yo empecé camino hace mucho tiempo, camino de tradición y lo mismo el arte. Es un camino que empezó paralelamente. Y durante todo ese transcurso eh, empecé un camino que llamé Peregrino Cuatro Caminos. Un nombre que se dio así por las cosas que desarrollaba, las búsquedas, ¿no? Y entre esas búsquedas, pues cuando se habla de cuatro caminos, son cuatro líneas que había tocado en diferentes momentos, ya sea de caminos espirituales, ¿sí? Y uno de esos fue el camino de Osho en el 2010. Entonces ahí casualmente, porque no tenía la intención de recibir un nombre como tal, pero dentro de las prácticas y esto surgió, vamos a dar un nombre y me pareció muy interesante y lo adopté de un tiempo para acá, desde el 2010, como parte de mi imagen Identidad, en el sí. arte, mi identidad en el arte, que ahorita estoy tratando de replantear un poco, porque pues sí, de alguna forma lo que hice fue como un corte muy abrupto. Ya la gente me reconocía como Freddy Jiménez en muchos campos y de pronto empezar como Prensiva fue como un vuelve y juega, ¿no? Entonces, en este tiempo, por diferentes cosas he visto que retomar y poner los dos nombres para reconocer muchas cosas de las que venía haciendo de antes, pues que fueron fuente de lo que hago ahora, pues es importante. Hablaremos más adelante de esa unión de caminos, porque muchas Ujú. veces uno como artista pues se dedica a otra cosa, pues porque necesita ganar dinero o tener otra fuente de ingresos, pero es artista también. Y a veces juntas dos caminos que Ujú. parecen imposibles en un momento. Lo hablaremos más adelante de esa trayectoria, Sí. pero quiero empezar un poco tú estuviste en Colombia, estudiaste arte. Cuéntanos un poco tus orígenes de ahí y cómo llegaste a Ujú. México. Bueno, sí, yo estudié artes en la Universidad Nacional en Colombia. Sí, hice ahí toda mi licenciatura. Vine en el 98, 99, a mí se me pierden Ujú. un poquito ya las fechas, a hacer la maestría en espacio urbano. Fue algo muy interesante porque realmente no tenía mucha claridad de qué era lo que quería yo como hacer en ese momento. Pero sí tenía ya un llamado desde el camino de las tradiciones nativas, tradiciones indígenas. Y entonces dije, va, México, vamos a ver ¿Qué hay ahí? qué hay ahí, ¿no? Y curiosamente fue como ese hilo el que me llevó a profundizar más en el camino de la tradición y a luego nutrir el arte desde ahí. Entonces,
hice mi licenciatura en Colombia, en Bogotá, y luego vine. Y desde ese momento se creó como un puente. Sí, desde ahí empecé a venir más frecuentemente. Terminé mi maestría, regresé a Colombia y empecé a venir más frecuentemente a México, ya sea por un evento que me invitaban, algún evento de arte o algo que tenía que ver y estaba relacionado con la parte tradicional, la parte ceremonial. Ujú. Sí, hasta que finalmente fue como, ok, ya México me llama aquí y ya desde el 2017 estoy Está aquí. aquí en Ciudad de México. ¿Qué tipo de arte hacías antes de...? Porque ahora vamos a hablar de Ajá. cómo te metiste en los rituales, pero ¿qué tipo de arte hacías antes? A ver, cuando empecé a estudiar artes, eh, empecé a ver un poco el movimiento, me llamó mucho la atención el tema del videoarte, la parte de la fotografía, y entonces empecé a investigar mucho sobre estos temas, pero siempre tenía como una espinita con relación a lo corporal. ¿Eh? Ujú. Siempre me llamaba mucho lo corporal, entonces siempre buscaba eh, intervenir en todo lo que ya fuera videoarte, no solamente registrando, sino metiéndome ahí o trabajando la fotografía como autorreferencial, Ujú. ¿sí? Y mi objetivo bueno, yo por ahí voy, ¿no? Ese es mi camino, ¿no? De pronto la instalación con video, fotografía. Y en ningún momento se me ha cruzado eh, algún tema en particular, ritual o ceremonial. Ujú. Era muy, digamos, podría decir como muy técnico en ese sentido, ¿no? Video, fotografía, instalación. Y me fui metiendo. Pero en la medida en que sentía más esa pulsión de que el cuerpo estuviera presente, empecé a hacer eh, diferentes intervenciones, ejercicios, digamos, en la universidad, cuando estaba en la universidad, del 91 al 95. En el 95 conozco a María Teresa Incapié, una de las artistas como pionera y fue muy fuerte referencia en el performance en Colombia y participé con ella en algunos proyectos. Y desde ahí vino como una pulsión, una necesidad de ritualizar. Ujú. ¿Ah? Y era bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con eso? ¿No? Ya fue el llamado vamos a romper esa idea de lo, de lo material y entrar como a lo efímero, de alguna Ujú. manera, ¿no? Ok. Y a tocar de otra manera, como la esencia. Ujú. ¿Ah? ¿Cómo es, me contaste cuando hablábamos por teléfono para preparar esta entrevista, em, me contaste que fuiste a una ceremonia casi por casualidad, que tú Ujú. estabas, que no era algo que practicaras, pero te invitaron unos amigos y fuiste a una ceremonia y ahí ese fue el momento en el que cambia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo te invitaron? Porque me parece una historia Ajá. bastante curiosa de contar y cómo evoluciona luego. Sí, fíjate, estaba diciendo ahorita justo que en el 95 hubo una pulsión cuando empecé, digamos, a meterme lleno en el performance, pero tiempo atrás sucede esta experiencia, sí, eso fue en 92. eh, yo venía estudiando artes y paralelamente ya venía dictando unas clases de trabajo corporal porque también tengo una formación en danza Ujú. contemporánea. Entonces venía dando clases en otra universidad con el tema de lo corporal. Y ahí pues nos conocíamos con varios de los maestros. Y una de ellas me comentó que había un hombre que iba para Colombia, mexicano él, de tradición Sioux, ¿m? Que iba para Colombia, iba a hacer unas ceremonias y iba a hacer un camino, a abrir un trabajo grande que se iba a hacer un trabajo importante. Entonces, que por qué no iba. Ujú. Estaría bueno porque vamos a ir varios de los compañeros docentes de la universidad. Pues vamos, ¿no? Y yo como que pues no le entiendo, ¿no? Como que no. Finalmente ya me decidí y entonces
Vamos, es muy cerca, estábamos en Bogotá, cerca de Bogotá hay un lugar que se llama La Calera, que es a las afueritas en la montaña. Ahí se desarrolló la ceremonia, entonces llegamos y cuando llegamos, pues había varias actividades, las mujeres estaban haciendo una labor, los hombres teníamos que ir a buscar leña, entonces ya yo me junté, fuimos y llegando ahí entonces me senté a organizar porque vi que habían dejado la leña y pues como que dije, pues voy a organizarla un poco, ¿no? Me puse a organizarla y la persona que estaba, el hombre que venía de México estaba dentro de lo que hay aquí en México se conoce como el temazcal, en tradición Ujú. sioux es inipi. Entonces él sale y ve que yo estoy ahí, empieza a llover y yo trato de acomodarlas para que no se mojen. Él sale y me dice, hoy tú vas a ser mi hombre de fuego. Pues yo muy sorprendido porque le dije, no, pues es que yo no sé, no. A mí me invitaron a hacer Yo he esto, venido a no tengo ni probar. idea qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y me dice, no, ya el fuego te escogió, ya Ah, me vas a wow. entender. Entonces yo le dije, bueno, pues si me dice que hay que hacer, yo lo voy a hacer, ¿no? Y así fue, ¿no? Entonces desde ahí eh, viene como ese acercamiento y realmente para mí fue ese un punto en el que sentí eso que sientes a veces como desde aquí, ¿no? Desde el estómago. Mm, Tú sientes que te jala algo y te dice, aquí es. Sí, hay una total. certeza, no tienes ni idea en tu mente qué es, pero sientes, aquí es. Sí. ¿Sí? Sí, Que, hay como momentos, ¿no? ajá, Ahora estoy viendo mucho el tema de las señales y de las sincronías, ¿no? Que hay muchas veces ujú, en la vida de uno que no te das cuenta, porque, bueno, pues ves ciertas cosas y dices, ¡ay, qué casualidad! Pero luego de repente dices, wow, pasan varias cosas a la vez y dices, no, es una sincronía que me están ujú, mandando un mensaje. No sé qué todavía, ¿no? Pero, sí. lo sentiste así, entiendo. Sí, sí, exacto, Ajá. exacto. Me tomó un tiempo realmente decidirme a iniciar el camino, porque, como te decía, venía con mi intención de yo voy a ser artista de cámara, de equipos, ¿sí? Entonces, como que sentía que esas dos cosas como que no la iban, ¿ah? Ujú. Pero cuando es de aquí y Claro, eso te va a llevar definitivamente. Y entonces, unos años después dije, va, me voy a sentar ya y empecé el trabajo de preparación. Y por claro, eso digo siempre que yo inicié mi trabajo de mi estudio Camino del Arte por el estudio Camino de la Tradición, que exacto. inicialmente eran como dos líneas que incluso sentía que no encontraba Ajá. cómo y como que me tenía que repartir. Y tiempo después fue que dije, nada más se dio, que se Claro, es que muchas veces yo creo conectó. que uno se pone los límites de, oye, o hago esto o hago lo otro, y Ujú, entonces tienen que ser excluyentes, pero no siempre, porque puedes encontrar la forma de pues de encajarlo, ¿no? Y de llevarlo por el mismo camino. Em, ¿qué pasó a raíz de ahí? O sea, luego te formaste, sé que ajá, seguiste en temas del arte, pero te formaste. ¿Para qué? Cuéntanos la formación que ujú, hiciste y qué es lo que haces en esos rituales, en esas ceremonias. okey. Pues entonces, les contaba, el hombre que fue era un hombre mexicano, Ujú. ella Eso es una señal, ella te estaba llamando, ¿no? trascendió, México te ajá. estaba llamando de alguna forma. Sí, 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 fíjate que tiempo atrás ya me Sí, estaba así el hilito me estaba llevando, ¿no? exacto. Entonces, que particularmente un hombre mexicano de tradición sioux, que finalmente es mi camino en este momento, él venía a hacer algo que se conocía como Jornadas de Paz y Dignidad, que Ujú, inició en el año 92. En el año 92 hubo un quiebre muy importante a nivel de tradiciones, pero no solamente de tradiciones, sino a nivel energético. ujú, Entonces empezó a hacer ese camino de jornadas de paz, que era una carrera continental, un trabajo de relevos, ujú. una flecha que salía del sur y una flecha que salía del norte y se iban a encontrar en ese año en Teotihuacán. Ok. La idea es conectar todas las tradiciones de los pueblos indígenas y volver a hacer ese hilo único que existía antiguamente, en donde se corría la tierra y había puntos específicos en donde las comunidades podían transitar para llegar a hacer estudios específicos, estudios de astrología, estudios de medicina, estudios. Entonces las comunidades transitaban continuamente. Ujú, Se rompió cuando vino todo este tema de las fronteras, de los países, ujú. entonces se venía a reconstruir todo eso física y espiritualmente. Entonces ese hombre venía a hacer eso y cuando yo estoy en esa ceremonia y luego años después decido entrar en el 96,
hay un evento grande en Colombia y llegan comunidades y personas representantes de diferentes comunidades de toda América. Eh, ahí viene ya ese momento en donde digo, ya me voy a sentar aquí y voy a iniciar algo que se conocía y todavía se conoce como el Camino Rojo. Ujú. Que realmente cuando ya estás dentro entiendes el Camino Rojo es el camino de autoconocimiento, que es un camino que viene desde muchas líneas. Todas las tradiciones espirituales hablan de conócete a ti mismo, entra en ese proceso y las disciplinas son diferentes, desde el budismo, Ujú. y en este caso pues tradición nativa americana. ¿No? Entonces ahí empiezo yo a mi compromiso de entender qué es esto de observarse, ¿no? Y ese observarse está relacionado con el trabajo directamente con la tierra, ¿sí? Las ceremonias, el estar cuidando el fuego, el ir a sudar en el INIPI, participar de lo que es la búsqueda de visión, Ujú. y finalmente llegar, digamos, como a la ceremonia mayor en la tradición Lakota, que es la danza del sol. Ujú. Entonces ese es un proceso que empiezas un estudio que no termina ya siendo danzante, continúas el resto de tu vida siempre nutriendo, reconociendo cosas, entendiendo, volviéndote a echar para atrás porque hay cosas que Claro, tienes que sí. retomar. Entonces ese fue parte de mi camino, ¿no? Paralelamente estudiando artes y caminando en la tradición, aprendiendo del fuego, aprendiendo de los mayores, de los abuelos, recibiendo historias, recibiendo instrucción, Ujú. para luego también poner al servicio, ¿no? Porque algo que para ellos es importante es, si ya estás aquí, es porque hay algo que hiciste antes Ajá. y lo que tienes que hacer es recordar. Ok. Es enséñate porque tú ya sabías, solo que lo olvidaste. ¿Mm? Ujú. Y desde ahí entonces ya te pones al servicio. ¿Eh? La verdad que es súper interesante porque sí que tiene que ver además mucho con el arte. Yo, o sea, lo estabas contando y digo, en el fondo, al Ahí final, vas. claro, o sea, tiene mucho que ver y me hace muchísimo sentido Sí. porque el artista al final se tiene que conocer a sí mismo para poder, y eso lo estaba pensando cuando venía para acá, em, porque hay artistas que son espectaculares, que tienen una técnica increíble, pero por lo que sea no llegan. Y hay gente que pues no tiene esa técnica, pero llegan muchísimo. Y creo que quizá tiene que ver algo con el hecho de conocerse a sí mismo, Ujú. conocerse las limitaciones, las potencialidades, las capacidades, de forma que puedas expresarlo y transmitir esa expresión que tú tienes a los demás, ¿no? Y creo que ese autoconocimiento influye muchísimo. Y se ve en todas las profesiones. O sea, estamos hablando de arte, pues lo digo con el arte, Ujú. pero en un montón de profesiones hay gente que irradia algo, ¿no? Que tiene algo especial y que se ve. Y creo que podría tener que ver con ese conocimiento de sí mismo, con lo que puedes aportar a los demás, porque sabes que tienes esas cosas buenas, tratas de mejorar las que tienes malas. ¿Cómo? Porque ahora haces ceremonias. Ujú. Cuéntame, bueno, cuéntanos eh, cómo son esas ceremonias. O sea, imagínate que alguien nos está viendo que está un poco perdido o perdida y necesita, pues, o que está viendo y le hace clip, ay, pues he recibido señales. Eh, Ajá. ¿Cómo haces? ¿Cómo son las ceremonias que haces tú? ¿Qué sientes? ¿Qué se va a encontrar una persona que va a una ceremonia de este tipo? Bueno, para conectar un poquito lo que decías del arte, ¿no? De ese trabajo de autoconocimiento. Mm, Finalmente, para mí el ejercicio del arte es un ejercicio muy íntimo porque estás todo el tiempo confrontándote. ¿Eh? Ujú. Y desde ahí exponiéndote, ¿no? Obvio. Llevando todo eso que hay ahí, no solamente en el sentido de ideas, conceptos, sino también de emociones y de deseos, frustraciones, Ujú. todo está en juego, ¿no? Eh, y ahí es donde se integra todo el tema en el sentido de lo tradicional, de lo ceremonial, ¿no? Porque el objetivo fundamental del trabajo y de la ceremonia es un momento para parar el mundo. ¿No? Ujú. Así lo comparten los mayores, no lo compartieron. Es un momento en el que paras el mundo,
¿sí? Paras esta cotidianidad, Ujú. este giro en el que estamos transitando y puedes empezar a observar y contemplar cómo es que se entreteje, Ujú. ¿m? la, la, la vida, tú dentro de toda esa dinámica, ¿no? Ujú. Como tejido. Entonces, lo que sucede en las ceremonias es de la misma manera lo que sucede cuando te enfrentas como artista a ese primer trazo, ¿no? A esa primer línea Ujú. en un lienzo, a un dibujo, ajá, lo que vayas a generar. Ese espacio de vacío en donde paras el mundo y todo lo que hay alrededor tiene que quedar en Sí, un espacio como vacío, ¿no? Neutro, algo que está la quietud. para que como que caiga, ¿sí? Ujú. Y como que de ahí venga esa explosión original, digo yo, ¿eh? Ujú. Y de ahí se desenvuelve todo. Entonces es ese mismo momento de lo ceremonial. ¿M? Llegar a ese espacio en el que entendemos ese tejido, esa red, Ujú. ¿sí? En la que estamos configurados, en cómo nos relacionamos todos. Hay una palabra que se dice con todas mis relaciones en la tradición y es estamos conectados con todo, ¿no? Plantas, Ujú. minerales, animales, la humanidad, todo está interrelacionado, todo tiene una afectación. Algo que tú haces va a generar Ujú. una reacción y va todo a ser afectado de una u otra manera. Entonces es el momento en el que paramos el mundo para observar, para contemplar y para desde ahí hacer un ejercicio de revisión. ¿No? ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo estoy yo eh, desenvolviéndome Ujú. en esta experiencia humana, ¿no? Porque también es eso, es esa parte, ¿no? Vinimos a Mm. tener esa experiencia humana, Experimentar, ¿no? sí. ¿Cómo me estoy dando? ¿Cómo estoy recibiendo? ¿Mm? Entonces, en las ceremonias como tal, eso es lo que se desarrolla, ya dependiendo del trabajo, en las ceremonias, como en una búsqueda de visión, que es subir a la montaña, estar Ujú. 4 días allá solito en la montaña, hay Sí, un eso equipo abajo que apoya, me alucina, la verdad. ajá, entonces A veces estás pienso, allá. no sé si podría, o sea, se puede, ¿no? Sí, 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 Pero porque entiendo sí, que lleva una preparación también. claro, todas las ceremonias conllevan una preparación. Ujú. Sí, si son ceremonias de un día, si son ceremonias ya de más tiempo, pero siempre hay una preparación, no solamente a nivel físico, sino a Ujú. nivel también mente y emoción, porque dentro de todo eso estamos trabajando todos esos cuerpos que somos. Entonces todo entra en juego. En Claro. una ceremonia todo entra en juego. Tu emoción va a empezar a hablar, toda tu parte emocional, toda tu parte mental va a empezar a luchar también para tratar de llevarte a otro o de Ujú. evadirte dependiendo de lo que estás Sí, trabajando. ¿Sí? Y tu cuerpo físico también haciendo ese ejercicio, ¿sí? Que es tierra de sostenerte, pero también de rendirte. claro. Porque es que hay muchos elementos en donde también empezamos a entender que cuando vinimos a esta experiencia humana vinimos a reconocer los límites, Ujú. porque como espíritus ya estamos, ya sabemos cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, pero vinimos a esta experiencia humana para entender los límites y aprender de los límites. Aprender hasta dónde está mi derecho de cuidar al otro y de cuidarme, ¿sí? Porque ahí nos encontramos. Ujú. Entonces aprender de esos límites, aprender del límite corporal. Ujú. Entonces el cuerpo empieza a hablarnos, ¿no? Y en una ceremonia empieza a pedirnos ciertos cuidados, pero también se une con la mente para pedirnos o también para vernos y decirnos, Claro. ¿qué hago aquí, no? ¿Quién me mandó a sentarme aquí? Más bien Toda- bajo y me voy para mi casa, estoy más cómodo, ¿no? Seguro que ha pasado, Y ¿no? empiezan todas Claro. esas emociones, esos pensamientos, y es empezar a trabajar y a ir como más profundo. Ujú. Poder atravesar esas em, como esos pequeños ejercicios de cuestionamiento que Claro. tenemos y Superar decir esos hacia cuestionamientos, dónde, eso. cuál es realmente la esencia de estar aquí, ¿no? Ujú. Entonces esa es una ceremonia en la que estamos 4 días allá, solitos en la montaña, para darnos a luz, Ujú. para decir, bueno, necesito hacer un corte en mi camino y decir, ¿para qué soy? ¿Para qué estoy? ¿Para qué vine? Buscar el ¿Eh? propósito, ¿no? El Que, propósito. que es verdad que yo creo que es bastante importante que cada uno tenga el foco en el propósito, o sea, qué es lo que viene a aportar aquí, ¿no? Ajá. Y hacer, cuál es la misión que tiene, que muchas veces pues se pierde
y pues eso creo que es lo que hace que pues estemos enfadados, que todo sea un horror, que nos quejemos, ¿no? Porque es cierto que cuando sabes tu propósito solo tienes agradecimientos y cuando hay agradecimiento no cabe, no cabe la rabia, la ira, ¿no? Los malos Ujú. pensamientos. ¿Qué es lo que, qué cambios ves cuando, porque claro, tú has visto pasar mucha gente por esas ceremonias y rituales, ¿qué cambio ves cuando bajan de la montaña, por ejemplo, en ese ritual? Muchos bajan con esa sensación de lo que dices tú, por un lado, gratitud. Ujú, Ujú. Em, Bajan también con esa sensación de gozo consigo mismos, ¿no? ujú, Como lo logré, sí es posible, ¿no? Ujú. Porque precisamente cuando escuchas qué es lo que hay que hacer y la preparación para estar, dices, no, pues no se va a poder, ¿no? Pero cuando ya llegas al lugar y empiezas a darte cuenta, estamos diseñados como seres humanos para poder transitar en muchas de las experiencias, ujú. pero también de una u otra manera, y ahí también hablo un poco, la sociedad nos ha limitado, nos ha vuelto un poco temerosos Ujú, del potencial que tenemos. Realmente tenemos un gran potencial como seres humanos, pero no es conveniente para un sistema. claro. Entonces, por eso nos han vuelto temerosos ante ciertas experiencias que nos magnifican ese potencial que somos, ¿no? Entonces es una experiencia cuando bajas, muchas personas dicen, no sabía que podía Wow. hacer esto y a través de esto sé que puedo hacer cualquier cosa en el mundo. Lo que quiera hacer, lo voy a hacer porque ya me di cuenta Me superé, ¿no? y A me mí mismo, superé. claro. Ajá, exacto. Entonces, esa es como una de las experiencias. Ajá. Como todas ceremonias mayores de tradición, se desarrolla cada 4 años, se hace 4 años Ujú, seguidos, entonces tú haces una vez al año esta subida a la montaña. Es ok. parte de un proceso para trabajar los ciclos de cuatro, que tienen una importancia en la tradición, 4 direcciones, 4 rumbos, ¿sí? Ujú, 4 cuerpos, entonces todo está relacionado y son preparaciones. Entonces, cuando entras en estos caminos, sabes que vas a estar 4 años cuidando el fuego, 4 años en claro. búsqueda de visión, 4 años preparando para recibir una chanupa, por ejemplo, la pipa ceremonial, o 4 años en la danza del sol, que son como ciclos para darte esa fortaleza a ti mismo, ¿no? Ujú. Para poder reconocer qué es lo que estás también dispuesto a ofrecerte a ti y a ofrecer Claro, a los a demás. tu comunidad. Ujú, ¿M? Porque también parte de eso es ese reconocimiento de la comunidad es importante, ¿no? claro. Entonces, cuando la gente baja con ese agradecimiento, esa alegría, esa fortaleza, Ujú. pero además reconociendo que sin comunidad no somos, Nadie. que la comunidad es fundamental, Ujú, ¿sí? Y eso es algo que hemos perdido también. Hemos perdido esa sensación, esa necesidad de cooperarnos, exacto. esa naturaleza de juntarnos y apoyarnos, ¿ah? Ujú, Entramos en una sociedad en donde la competencia es ujú. tan fuerte que olvidamos ser humanos, ¿ah? Exacto. Entonces es eso, es como que No, y olvidamos recuperamos. el enriquecimiento de ayudar al otro también, ¿no? Al final no es Sí. por humanidad, por supuesto, también, pero también al final, oye, si uno se ayuda a otro, al final aprendo de ti, tú aprendes de mí Ujú. y, y evolucionamos más rápido, claro. Exacto, Sí. exacto. Es precisamente eso, ¿no? Es ese trabajo de crecimiento Ujú, que no podría ser de manera individual. Hay cosas en las que podemos avanzar individualmente, pero ujú. finalmente avanzamos más rápido Sí. estando en pareja, estando en Ujú. comunidad. ¿Eh? Exacto. ¿Por qué? Porque empezamos a darnos cuenta de eso que cuando estamos solos lo hacemos porque es cómodo, ¿no? Entonces Ujú. dejamos de hacer las cosas que nos cuesta trabajo porque, pues, ¿para Claro. qué si yo ya sé por dónde, no? Sí. Cuando estoy en pareja tengo que empezar a hacer un trabajo diferente y en comunidad hay cosas Ah, claro. que van a beneficiarme Ujú. beneficiando a la comunidad. Entonces empiezo a entender Exacto. que no es solo para mí, Ujú.
puedo crecer más rápido cuando me pongo aquí, Exacto. ¿sí? Entonces es eso de una u otra manera lo que hemos perdido. Entonces en las ceremonias volvemos a entender ese tejido sutil Ujú, que existe en el universo, que existe de la cooperación. ujú. Cómo las plantas se cooperan unas con otras, los árboles se conectan, ¿no? Ya en la Claro. ciencia se ha visto cómo los árboles se comunican a través de sus raíces y Ujú, entonces a distancia uno sabe, ¿sí? Que hay algo que está pasando y ya estos aquí se ujú. preparan para lo que sucede, ¿no? Y Claro. hay toda esa comunicación. Entonces eso lo hemos perdido como humanidad. Mm, Entonces volver a tejer. Por eso es tan importante y las comunidades se siguen sosteniendo, ujú. porque de alguna manera es lo que está generando el balance a Claro. todas las situaciones que estamos viviendo en este momento, ¿no? Ujú, Sí, muchas de las comunidades, en Colombia, por ejemplo, los Mamos, que son una comunidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Cogis, en la montaña están, ellos dicen que ellos están sosteniendo espiritualmente el mundo, así como muchas comunidades hacen ujú, exactamente lo mismo, pero ellos hablan de allá en su montaña, estando ya solitos, ellos observan las montañas y cuando hay algo raro en alguna montaña dicen hay algo que está pasando en alguna parte del mundo, ujú, que los mayores, ellos saben exactamente qué hay ahí y dicen vamos a ir a trabajar en ese lugar, ¿no? Entonces van caminando y hacen ujú, ofrendas, pagamentos, ceremonias para ordenar ahí y ellos saben que eso que están ordenando en esa montaña, su montaña, está ayudando a algo que está ujú. pasando ya, ¿no? Entonces muy seguramente ahorita están Sí. ellos trabajando por todo lo que está Las co pasando, sí, Ujú. Ah, en guau. este momento, Sí. están haciendo ese ejercicio de balance. Ujú. ¿M? Entonces, eso es lo que también sucede en las ceremonias, ¿no? Entramos en un momento de balance interno, balance personal Claro, dentro de todas nuestras polaridades, pero también de balance como colectivo. claro. ¿M? O sea, entiendo que estar también tanto tiempo, bueno, no es tanto, en verdad, 4 días no es tanto, pero contigo mismo y siguiendo los pasos que le vas marcando, hace enfocarte en realmente lo que has venido a hacer al mundo, ¿no? Ajá. Sí. Ahora te quiero preguntar cómo enlazaste después de ese camino que veías como separado uno del otro, cómo dijiste, ah, pues mírate, hay un punto de unión entre las ceremonias y el arte. ¿Cómo llegaste hasta ahí y qué es lo que Ujú. haces ahora con ello? Es bien interesante porque em, lo que es, a veces tenemos esa mente que nos dice, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, y entonces nos polarizamos, nos dividimos, ¿no? Nos fragmentamos. em, pero la vida misma te enseña que todo está interconectado, Ujú, ¿sí? Así como dices tú, no hay casualidades, hay sincronías, claro, ¿sí? Y entonces esos caminos siempre se van a conectar. ¿No? Y esa es como una invitación a los que nos están escuchando, sí. que por un instante se pregunten, a veces si están teniendo esa situación en la que o soy esto o soy aquello, vayan un poquito más a fondo y se pregunten qué es lo que realmente los llevó a una cosa y a la otra. Ujú, Porque ahí es donde está ese pegamento, donde está esa conexión, claro. ¿sí? Porque si no, no lo habrías puesto, no te habías echado a andar por ahí, Ujú, ¿sí? Porque hay algo que ya de por sí está tejido, ¿no? claro. Entonces, algo que para mí fue como esa conexión, eh, por un lado, empezar a a dejarme guiar por ese impulso creador. ¿Eh? Ujú, Entonces yo de pasar de estar trabajando muy en equipo y empezar a trabajar con ciertos elementos, empezar a volver a la madera, a volver a la arena, ujú. a trabajar el performance, a trabajar mi cuerpo, a preguntar sobre, a ver, ¿Qué qué me dice? sucede con mi cuerpo si estoy aquí parado un día entero, ¿no? ¿Cómo empieza mi cuerpo a hablarme y a decirme, ¿no? Ujú, Entonces, al empezar a trabajar eso, al dejarme guiar por ese impulso creativo, empecé a darme cuenta que, y esto fue hablándolo también de una manera muy interesante con un historiador y crítico de arte en Colombia, un maestro, Álvaro Medina. Él me cuestionaba mucho sobre qué quieres hacer en la vida, porque él ujú, conoció mi camino del arte, fue maestro mío en la universidad, pero por el otro lado nos hicimos amigos y
y yo le hablaba de mis ceremonias y en algunos momentos Sí. fui con su pareja Doris, la pareja de él me invitó y hicimos varias ceremonias, pequeñas ceremonias Ujú. familiares y de amigos, que ahora les cuento, es otra parte ya, digamos, que sale de las ceremonias tradicionales y que se pone al servicio como ejercicios de crecimiento, sí, ya dentro de este sistema, digamos, sociedad, ¿no? Ujú. Y entonces él me decía, ¿qué es lo que quieres realmente, no? Y entonces, hablando, empezábamos a entender que el chamán en esencia es un artista, Ujú. porque está conectando una cosa con la otra, ¿sí? Está conectando lo visible con lo invisible, está observando el fuego y cómo el fuego está transmutando, transformando una madera, y entonces cada una de esas cosas, y eso es lo que hace un artista, Ujú. ¿ah? ¿Sí? Entonces, en esencia es lo mismo. Cuando estás Ujú. creando una obra, estás transmutando, estás haciendo alquimia, estás jugando con elementos, entonces estás chamaneando de alguna manera, Claro. ¿no? Entonces, a eso fue a lo que fuimos llegando. Yo le decía, pues es que lo que yo veo es que cuando yo estoy haciendo una instalación que hago con arena de grandes Ujú. dimensiones, entro en un espacio ritual. Entonces, para mí, yo lo que hago son grandes altares, mis obras son altares. Claro. Y altares a los que invito a las personas a que entren y de alguna manera si ponen sus manos, algo van a dejar, hay una sanación y Ajá. eso lo hace un hombre de medicina. Entonces Claro. fue, ok, estoy haciendo altares dentro del ejercicio artístico y es un ejercicio, ¿sí? Espiritual. Ujú. Entonces no hay tal división. Y además estás transformando, que al final un poco transformando los sentimientos de las personas que ven lo que Ajá, haces, ¿no? O lo que estás sí. haciendo con ellos. Que eso creo que también es una parte muy importante del arte, que el arte no solo es para que lo observes, sino para que te haga sentir Ujú. y te genere una emoción y un cambio. Claro, Claro. te impulse a algo, ¿no? O sea, Ajá. para mí la clave del ejercicio artístico es ese, ¿no? Es hacia dónde te lleva contemplar esa obra. ¿M? Ujú. ¿Qué deja dentro de ti como espectador? Claro, Sí, esa pregunta que te dice, ¿y yo qué puedo hacer? Ajá. claro. Y ahora, viniendo con esto, era una pregunta que tenía más adelante, pero ya la cuelo. Ajá. Em, eh, ¿Qué transmite el arte que tú haces? Porque, o sea, parece que un chamán, parece que transmite mucho más, ¿no? O sea, como hasta incluso diría brujería, ¿no? Que como que el arte te puede transmitir, el arte que hagas tú puede transmitir algo mucho más o tiene una energía o una carga energética mucho más potente que quizá otro tipo de arte. ¿Es así, no? Porque yo creo en las energías 100%. Y entonces, cuando tú creas con sentimiento, con propósito, con lo que tú eres y lo que sabes, la obra tiene mucha energía y mucha potencia. Ujú. ¿Es así o no? Cuéntanos. Claro que sí, pues yo considero que todos los artistas entregamos completamente a la Ujú. obra todo nuestro ser, ¿no? Y estamos buscando dejar en esa pieza un pedacito de nosotros y que alguien pueda maravillarse, sorprenderse, inquietarse. ¿Ah? Ujú. Entonces sí es un ejercicio, el arte es un ejercicio que tiene una gran responsabilidad porque es un arma que puede llevar al espectador a tomar una decisión Ujú. fundamental en su vida, si lo vemos así, ¿no? Sí. Sí, no, más allá de que diga la persona, yo quiero esta obra en mi casa, ya ahí hay una decisión profunda que está tomando. ¿M? Ujú. Y yo quiero transformar mi vida con esta obra que estoy viendo, ¿no? Yo quiero, Ujú. yo quiero llegar, no necesariamente que ese espectador diga, yo quiero pintar como pinta esta persona, pero que se pueda preguntar si esta persona puede hacer esto, si este artista puede hacer esto, ¿qué puedo hacer yo para transformar en Claro. lo que yo soy, mi vida? ¿Eh? Porque Ujú. finalmente es eso, ¿no? Es poder tocar individualmente, porque no podemos hacer una transformación social
macro, tenemos que empezar en lo Lo micro, mínimo, sí. sí, en lo mínimo. Entonces, si empiezo a transformar poco a poco, eso va a generar, a irradiar. Claro, Sí, ahí están las energías, va a empezar a tocar, exacto. porque alguien se va a sentir y te va a cuestionar, oye, ¿qué estás haciendo? Te veo diferente, es que te veo más alegre, te veo, ¿qué hiciste? ¿No? Entonces, yo Ujú, quiero saber también, porque yo también quiero claro, hacer eso. Entonces, ahí ya tocaste algo, ¿no? claro. Sí, y entonces el arte tiene esa función también. Ujú, Sí, cuando alguien ve esa obra y dice que y tiene la posibilidad de hablar con el artista, ¿qué hiciste? ¿No? No, pues yo traté de, wow, yo también quiero hacer esto, ¿qué podría hacer yo? ¿No? Y entonces ahí ujú, ya el arte generó un movimiento, ¿no? Porque trascendió, claro. ¿sí? Mm, No fue algo momentáneo. Ya dejó algo en esa persona que lo empezó a cuestionar sobre su vida. ¿Ah? ujú, Y eso es lo que en la ceremonia llamamos sanación. La persona se preguntó qué puedo hacer diferente para cambiar mi situación de vida, ujú, para fortalecer lo que me gusta en mi vida, para dejar soltar lo que ya no necesito. claro. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, van de la mano. ¿Mm? Porque estás haciendo el mismo ejercicio, solo que de una manera, de una disciplina diferente, una práctica diferente, ¿no? Pero en Ujú, esencia es lo que está claro. llevando, ¿no? Ujú. A la afuera. Haces arte relacional. Cuéntame Ujú. qué es, para quien no lo ha escuchado, qué es, en qué consiste. Bueno, entonces así como venimos diciendo, de esa capacidad de sanar, ¿m? de el ejercicio artístico como un ejercicio sanador. em, el arte relacional básicamente es un trabajo que se hace como red, es un tejido. ¿Ah? Ujú, La obra no funciona sin la comunidad. ¿Ah? Entonces, la obra de arte relacional son obras en donde hay una participación activa de un número específico de personas. No hay proyectos en los que se abre ujú, a todos los que quieran. Hay proyectos en donde son ciertas personas que van haciendo un trabajo específico y desde ahí se va a ir construyendo o configurando la obra. ¿M? Em, Dentro del arte se conoce como arte relacional, dentro de lo que para mí y es parte de lo que hago en un espacio que llamo Itzecana, que creé en el 2000, un espacio que ahora es itinerante, ujú. a donde voy creando este espacio para generar talleres. Lo llamo arte de permitir. ¿Mm? Ok. ¿Y cuál es el arte de permitir? Hablamos a veces de vamos a hacer una obra a cuatro manos, ¿no? Y entonces ponemos el lienzo y entonces tú empiezas a trazar y luego yo trazo y entonces de pronto tú te enojas porque tú hiciste algo que te encantó y yo llegué y lo tapé y entonces empieza a salir toda esa cosa ahí, ¿sí? Entonces, y el arte relacional es poder entretejer esa expresión que tú eres con la expresión que yo soy, que él es, ajá, y Ok. tener la capacidad de permitir, ¿sí? ¿Para crear qué? Algo Una mayor, ¿no? gran red. Claro. ¿Al servicio de qué? De algo mayor. ¿Ah? Entonces el arte relacional lo que busca no solamente es el reconocimiento de un artista, sino el reconocimiento de una idea, un pensamiento y acción que va por un bien mayor. Claro. ¿Ah? Y representado de formas distintas, claro, al final cada uno. Qué Sí, interesante, sí. sí, sí, sí. Entonces, digamos, en ese sentido, cuando hablaba de los altares, Ujú, que hay una experiencia muy bella que me pasó a mí estando en Colombia en el 2004, 2003-2004. Me invitan a hacer una obra en una biblioteca. Hay unas bibliotecas en Colombia muy grandes que se crearon. Biblioteca Virgilio Barco se llama, una ujú, biblioteca. Y entonces en un gran espacio había, entonces yo empecé a poner, me traje un montón de arena, arena blanca, arena amarilla. Y entonces empecé a hacer unos círculos muy grandotes. ¿Ah? Y durante un mes iba a estar haciendo mis altares, un trabajo que hago que para la gente que está más en el budismo va a decir, son mandalas, porque ajá, es líneas de sí, colores, ajá. En la tradición indígena son espíritus de la arena, y, ajá, son diseños que van apareciendo a partir de ejercicios, ya quieras llamarlo meditativos o en conexión. Entonces, yo permanecí ahí días, ¿sí? Ponía unos horarios durante el día, y fue todo un mes, y iba y empezaba a diseñar, ¿no?
a esta biblioteca pues van niños, van abuelos, van... Ahí tocan todo. Entonces, mientras estaba yo, sí, empezaba a ver que llegaba la gente, ¿qué estás haciendo? Y esto, no sé qué, ¿no? Entonces, yo los invitaba en ciertos lugares a decirles, oye, mira, si Participa. quieres, deja ahí una imagen, pon tus manos, dime qué quieres dibujar, de pronto no lo puedes y yo te puedo guiar para que tú lo hagas, ¿no? Entonces, se fue creando la Ujú. obra siguiendo, digamos, en un caso, unos lineamientos que tenía yo para sus diseños, pero cada persona que llegaba iba dejando su huella, ¿no? Y yo veía que una señora llevaba varios días yendo y se sentaba en un rinconcito con una libretita. Entonces, después que como que se fueron varios que estaban ahí, entonces ella me llamó. ¿M? Ella siempre permanecía ahí sentada, llamó a una señora mayor. Entonces me llamó y me dijo, es que para mí es muy interesante esto y yo quería pedir un permiso. Y yo, sí, dígame. Me dice, es que yo dibujé ese que hay ahí, me señaló un diseño que tenía. Sí. Yo lo dibujé aquí en mi libreta y quiero pedirle el permiso porque es que yo tejo y yo quiero hacer un tejido para mi centro de mesa. Y me gustó mucho eso que hay ahí. ¿Yo podría hacerlo? Entonces le dije, por Obvio. supuesto que sí, esto es suyo. Eso es arte relacional. ¿Por qué? Ajá. Porque ella sintió esa necesidad de plasmar eso que ella vio ahí, algo le tocó a ella Claro. internamente y quiere tenerlo en su mesa, pero además hacerlo ella misma. Eso que en ese momento no pudo hacer en la arena porque no se podía agachar, Sí. pero mientras observaba, lo diseñó porque en su casa iba a tejerlo, recordando de dónde viene, recordando la experiencia de ver a todos los Claro. jóvenes, a los niños, haciendo sus diseños y esa emoción es la que va a llevar a su casa. Entonces, más que el diseño, lo que está llevando es emoción. Esa emoción que le Totalmente. dio, una alegría, una paz, algo la conectó y ella Sí. quiere tener eso en su casa. ¿M? Claro. Entonces, ahí es donde digo yo, esto es. ¿Ah? Entonces, es esa la fuerza del trabajo con espíritu. Qué ¿Ah? interesante, sí. Así es como digo. Y ese es el arte de permitir, Claro. porque trasciende. ¿Eh? Sí. No es algo como del momento, no es algo de la temporada, no es algo de la moda, porque Sí. también es algo que es muy interesante en el ejercicio del arte y es qué es lo que llevas dentro y cómo lo puedes sostener a lo largo del tiempo. ¿M? En ese sentido, como artistas tenemos que ser muy, muy tercos. Cuando hay algo que tenemos que decir, por más de que la época no sea, por más de que la movida del arte hable de otras cosas, Sí. ese es el lenguaje que tenemos que sostener, ¿sí? Y a veces eso conlleva ciertos sacrificios, que es una palabra que a mí me gusta mucho, que socialmente suena muy dura, pero en tradición, sacrificio lo que quiere decir es oficio sagrado. Ajá. ¿Eh? Y para tener un oficio sagrado, tú tienes que entregar algo para recibir algo. Claro. Entonces, tú haces ese oficio sagrado. Y el oficio sagrado en este caso es sostenerte en eso que consideras que debes decir. Y a veces tienes que quedar por fuera del mundo del arte para Ujú. permanecer en el arte, para Totalmente. comunicar realmente. Y eso es lo que realmente va a trascender. Porque tú Claro. ves obras y obras que trasciendan en el tiempo. Hay obras Sí. que te preguntan y tú dices, en alguna época fue, pero Sí. ya ni se acuerda nadie, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres que sea tu No, y la obra? esencia, ¿no? También de lo que hablábamos al inicio. Es la esencia, o sea, cuando transmites lo que tú eres, Ujú, transmites mucho más que cuando intentas, no voy a decir ser impostor, pero en parte, ¿no? O sea, hacer algo que realmente, pues sí, sabes hacer, pero no te apasiona, no te llena, no es tu ajá, propósito, no es tu foco. Y lo haces pues porque lo necesitas, pero no ujú, es igual. O sea, esa energía no se ve en la obra, ¿no? ujú. Sí. ¿Dónde pueden encontrarte para hacer o tanto ceremonias o arte relacional? O sea, porque estás en las dos cosas y entiendo que lo haces en sitios distintos. Cuenta un poco dónde pueden Ujú. encontrarte si alguien quiere buscar un poquito más de ti y saber Bueno, investigar un poco más de ello. en redes, en Instagram estoy como Prenshiva Art. Ajá, Prenshiva Art, se repite la A, ok. Prenshiva Art. Ahí puedes encontrar como un recorrido, es una,
Es un Instagram que tiene obra, pero tiene también algunas imágenes de cosas de ceremonia, de ejercicios personales que hago como ejercicios creativos. Ahí vas a encontrar como un poquito de todo. Ya dentro de uno de los proyectos de arte relacional, tengo un Instagram que es Prayer Flags. Ujú. Ese es uno de los proyectos de arte relacional que justo estoy trabajando en Ok. voy a hacer un documento, ahí estoy escribiéndole, un documento que quiero sacar porque es, el próximo año cumple 20 años, un proyecto de larga duración, ¿no? Ajá. Sí, que no fue larga duración porque dije yo lo voy a hacer así, sino porque la misma obra Se dio. empezó y sí, que es una obra, por ejemplo, que empezó en el 2007 y yo dije, 2007 a 2012, ¿no? Pensando un poco en la profecía maya, en todo lo que se hablaba Sí. dentro de todo esto, pero solita me ha estado pidiendo. La Ajá. gente que ha estado trabajando en este proyecto de arte relacional me dice, oye, los banderines, oye, es que estuve en tal lugar y vi un Y banderín bien, tuyo. sí. Oye, es que me encontré con no sé quién que hace años no nos veíamos y resulta que es un amigo en común y me contó que en Argentina hay un banderín. Y Mira. entonces, ¿cuándo vas a volver a hacer? ¿Cuándo vas? Ajá. Entonces, como que la obra, y ya van a ser, ya el próximo año van a ser 20 años y pues la idea es hacer un proyecto de Ajá. visibilización, una exposición de este Qué proyecto. bien. Nos tienes que contar, tienes que Sí, volver cuando lo vayas a hacer a sí, contarnos sí, más sí, detalles. porque de hecho lo que inicialmente pensé que era como visibilización y cierre, siento que va a ser visibilización y un paso mayor Ajá. del proyecto. Entonces, Sí. eso me emociona mucho porque eh, dentro de mi proceso creativo hay muchas cosas en las que las empiezo y como que se quedan, Sí. pero todo el tiempo me ha estado como exigiendo, ¿no? Entonces, Algo hay, algo hay. ya no soy yo haciéndolo, sino él me está haciendo a mí. Claro. Todo el tiempo me está diciendo, a ver, ven para acá, ¿no? Sigámosle, ¿sí? Entonces, sí, Prayer Flags, eso es otro de los Instagram que tengo, Ujú. en donde puedes ver las fotografías de los 3.600, no están todos los 3.600, pero son 3.600 banderines alrededor del mundo, Ujú. ¿sí? Es una red que cada vez que vamos a hacer, eh, yo voy enviando por un WhatsApp que tengo de Ujú. la red y por otras redes, otros medios que tengo algunos que no están dentro del WhatsApp, Ajá. para que ese día que vamos a hacer, a construir este banderín, cada persona lo Sí. construye, se conecten todos los que están alrededor del mundo. Qué Entonces bien. empiezan a escribir, ¿no? Oye, desde España estoy, sí, ya prendí una velita, sí, en mi altar y ahí estoy con ustedes pensándolos, ¿no? Ujú. A veces hicimos un evento grande el año pasado y el antepasado también, este año vamos a ver, a través de redes, un rezo por el agua. Sí, Ujú. recuerdas cuando se estaba quemando el Amazonas, todo Sí, este sí. tema. Entonces convocamos la red para durante una semana, todos los días a una misma hora, sentarnos y desde donde cada persona estuviera poner en intención, Claro. ¿sí? Esa conexión con ese lugar para que el agua, para que se apagara ese incendio, para Ajá. que llegara ese rezo del agua y purificara y limpiara y sanara. Ajá. Ujú. Entonces, ese es el principio Qué bien. Bueno, de, pues de este proyecto cuenta con relacional. IDEWO y cuenta conmigo también, claro. Claro que sí, ahí vamos a estar conectados. Sí. Entonces, desde ahí, y bueno, ahí está mi número de WhatsApp para Ujú. conectarnos. Hago proyectos, eh, estoy generando y trabajando ahorita en varios proyectos de arte relacional. Y también dentro del proceso de tradición, del proceso de las ceremonias. Como dices, hay ceremonias que se hacen afuera y requieren Ujú. unas logísticas diferentes, pero también hay trabajos muy al interior y muy íntimos, trabajo Ujú. también uno a uno. ¿Eh? Ok. Hay procesos que dentro del tema, digamos, psicológico o terapéutico, Ujú. ¿sí? Muy desde la visión nativa, desde el pensamiento, yo digo que es más práctico, ¿no? A veces en el trabajo psicológico le damos muchas vueltas y Totalmente, no es de sí. meritar la psicología, pero a veces necesitamos algo más, pum, que caiga así. Total. Y en el trabajo de tradición hay muchas cosas que son así, son símbolos.
¿sí? Y no necesariamente van para un pensamiento, analizar qué pasó en mi vida. No, de pronto a través de un símbolo, algo internamente hace clic y tú dices, ya entendí. Porque no Total. necesitabas pasarlo por acá, necesitabas pasarlo por aquí. Ujú. Y cuando pasa por aquí, sube y tú dices, ya, Lo entendí, sí. entendí. Entonces, ese es el trabajo que hago uno a uno, que lo hago ahí en el espacio que tengo de Checane y que comparto con mi esposa, que también trabaja procesos de esa manera. ¿Sí? Algunos pueden llamarlos arte terapia porque también usamos Ujú. herramientas, Exacto. elementos del arte, ¿sí? Y ahí es donde se integra esa parte ceremonial en la parte del arte, Ujú. porque como hablábamos ahora, el arte sana. ¿Ah? Entonces hay elementos que como van directo a tu esencia, ¿ah? Ujú. El arte tiene esa capacidad. ¿Ah? Yo trabajo con sonido. Tú al sonido no te le puedes negar. Tú Claro. puedes taparte los ojos y dejar de ver, ¿sí? Tú puedes taparte, pero la vibración Ujú. que genera el sonido está. Puedes taparte los oídos, pero aquí Ujú. está Pero siempre resonando. sí. ¿Ah? Entonces eso automáticamente genera un cambio, ¿sí? Porque somos sonido, porque todo lo que se ha dicho se crea. La Claro. palabra crea, la vibración crea. Entonces hacemos ese trabajo uno a uno y con grupitos pequeños también en Ujú. nuestro espacio, pequeñas ceremonias de fuego en donde prendemos y hacemos un trabajo de conexión. Estoy trabajando en pues mira, aquí tenía todo lo que hemos venido hablando Sí. a través de los años de tradición. Fui recibiendo información, historias que me contaban los Ujú. abuelos, y en el año 2020 con todo este tema de pandemias y demás, quedamos en un momento en el que yo empecé como a reflexionar sobre todo esto y entonces empecé a construir unas tarjetas y un oráculo, ¿sí? Ujú. Que llamo el oráculo de la tribu, para contar las historias, ¿sí? ¿Ves? Entonces ya estoy aquí ya para sacar también Ah, también. el Wow. oráculo de la tribu, son 52 cartas y son 52 historias que buscan también como llevar un mensaje como que te permita como dar luces sobre alguna situación, ¿no? Se maneja de la misma forma de oráculo, pero adicionalmente puedes encontrar historias de tradición, ¿no? Sí, que yo empecé como a recordar, ¿sí? Entonces mi esposa me dice que soy como un narrador de historias, porque cuando nos sentamos a hablar y digo, me acordé del tambor, vamos a hablar del tambor, y entonces bueno, empieza a contar la historia, ¿no? Entonces parte de lo que hacemos a veces en esos momentos del fuego, Ujú. de círculos de fuego, que podemos reunir un grupito de amigos. A veces me dicen, oye, es que quiero hacer un trabajo somos una empresa que somos 5 personas y quisiéramos hacer un trabajo, Sí. eh, ¿cómo llaman ahora? Recursos humanos, como tejernos y Sí. hablar y resolver cosas. Entonces hacemos ese ejercicio, ¿no? Nos sentamos alrededor del fuego y yo hago ciertas dinámicas como para entretejer y una de estas es contamos historias y luego empezamos a ver cómo cada uno requiere un sonido en particular. Entonces hago un trabajo de sonido con el grupo, Ujú. un trabajo como de limpiar energéticamente todas estas cositas ¿Qué que hay? están Sí. molestando entre ellos, Sí. y sanar a través del fuego, ¿no? Qué interesante. Y Sí, bueno, nos tienes que venir a contar cuando lo saques y sea sí, el otro las dos cosas, el proyecto anterior sí, sí, y sí. este. Sí, entonces son esos, ¿no? Y fíjate, aquí está tradición y aquí está arte, porque son 52 obras de pequeño formato Ujú. que elaboré y que configuran las 52 cartas del oráculo de la tribu, en donde utilizo diferentes medios, ¿no? Fue pintura, dibujo, también collage, Ujú. entonces usé fotografía de algunos objetos y lo fui metiendo en Ah, esas wow. 52 cartas. Muy Entonces, potente, arte, ¿eh? Muy potente. arte que sana. Para mí Claro. esa es finalmente digamos, parte de mi camino, ¿no? De las obras que ahora desarrollo. ¿Mm? Ajá. Pues estamos llegando al final, Sí, pero bueno, te abrimos las puertas para más adelante que vengas a muy bien, contarnos más una detalles. segunda parte ya. Una segunda parte total. Pues nada, te agradezco un montón que hayas venido. Creo que ha sido una charla súper interesante que les va a encantar a todos los que nos van a Bueno, y escuchar. que nos cuenten cómo les Que nos pareció. cuenten, sí, por favor, en comentarios, decirnos qué os parece. Si han quedado dudas, pues Ujú. escribirlas también y así
agendamos otra entrevista. Sí, ya una así con listado. Es que dijiste, Claro. bueno, vamos a hablar Exacto, más adelante. a contar historias. Exacto. Ya sabéis dónde podéis encontrar a Aprensiva. Le podéis escribir con total libertad. Encantado él va a estar de contestaros. Y pues nada, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escucháis. Nos vemos en un siguiente episodio. Saludo, chao. Gracias.